somos llamados a seguir a Cristo. Somos llamados a seguir a Cristo. Su evangelio, su propósito. Y si somos llamados a seguir a Cristo, y si somos llamados a ser cristianos, hermanos, un cristiano mira a Cristo. Un cristiano sigue ¿a quién? A Cristo. No hay otro. Mira la palabra de Dios, ve los santos hombres de Dios, ve los profetas, ve los antiguos, ve el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, apuntaba todo a Cristo, veían a Cristo, se sostenían, dice la palabra de Dios, como viendo al invisible, todo apuntaba a Cristo, y ahora tenemos a Cristo revelado. Cristo pisó este mundo. Cristo dijo a sus discípulos: ¿cuántos hubiesen anhelado ver lo que ustedes hoy están viendo con sus ojos? Lo podían tocar. Jesús, sos vos, hecho carne, viniendo a este mundo. La promesa del antiguo pacto hoy se ha manifestado entre nosotros. Y Mateo comienza a relatarlo desde su perspectiva, desde su punto de vista. Y Mateo y Marcos y Lucas y Juan hablan de los sucesos de nuestro gran, precioso, amoroso, inigual Dios hecho hombre, Jesucristo. Y podemos ver, hermanos, qué preciosura sale en cada relato de nuestro Salvador. Qué precioso es ver al Rey en la genealogía. Qué precioso es ver al Rey en el vientre de una madre creciendo, formándose su embrión, sus huesos. Qué precioso es ver al Rey nacer en un lugar inmundo. Nosotros nos quejamos del sistema sanitario, del sistema de salud. Los médicos tardan un montón en atender, me dan turno 2 meses. ¿Qué voy a hacer? ¡Qué injusticia! Jesucristo nació en las peores condiciones. Jesucristo fue el modelo a seguir desde su nacimiento, desde su concepción. Jesucristo, Él es el modelo a seguir, por eso es Cristo. Es todo Cristo, todo mira hacia Él, todo apunta a Él. Todo está centrado en Él. El importante, el eterno, el sublime es Cristo. Es Cristo. ¿A quién tiene que ver el mundo? A Cristo. ¿A quién busca el mundo? A Jesús. A seguirle a Él. Al estar sin comer, sin dormir, por escucharlo a Él. Hoy, ¿a quién están buscando? A Cristo. A Cristo. Bien, entonces, hermanos, si buscan a Cristo, démosle a Cristo. Si buscan a Cristo, démosle a Cristo. No le demos fábulas, no le demos una linda historia para callar las conciencias, no le demos bonitas palabras para que no se enojen. Démosle a Cristo tal cual está en la palabra de Dios. Démosle a Cristo tal cual hablan de Él y lo muestran a Él tan perfecto, tan sublime, que creo ya con el capítulo 3 completo de Mateo tenemos tanto para hablar de Él. Tenemos tanto para mostrar de Él. Tenemos tanto para ver de Él. Su gloria, su adoración, su majestad, el Rey, su deidad, el Padre hablando de Él. Tenemos muchísimo mensaje para dar, para aprender, pero también para compartir de este Rey. Y hermanos, lo que nos hemos quedado ahí en Mateo capítulo 3, del 13 al 17, lo voy a leer todo. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan
¿Se acuerdan? Se le oponía, resistía, dice diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Algo precioso. Hoy nos toca ver, ya vimos a Jesús llegando al Jordán, al desierto, ahí al Jordán, a las orillas, a ponerse entre la gente, a ser bautizado por Jesús. Vimos cómo Juan lo ve a él, cita quién es él, el Cordero que quita el pecado del mundo, como lo escribe en el Evangelio de Juan. Ahora lo tiene enfrente, lo mira a sus ojos. Jesús le dice, Jesús quiere ser bautizado, pero Juan se le opone. ¿Cómo mis manos van a tocar al Salvador? ¿Cómo voy a poner mis manos y hacer esto, Señor? Yo estoy haciendo la voluntad del Padre, estoy haciendo este bautismo que es para los judíos, que todos se están bautizando, que todos están haciendo este rito, todos lo tienen que hacer y lo están haciendo, están cumpliendo la ley de Dios. Pero Jesús le dice, yo también la tengo que cumplir, yo también tengo que hacer lo mismo. Pero ahora vamos a ver, porque Jesús no tenía pecado, y vamos a ver lo glorioso, lo que el Señor solamente en estas palabras que Él dice, en todo este relato, en todo lo que Él muestra, Jesús respondiéndole en el versículo 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Hermanos, en Jesús había un agrado en hacer la voluntad de Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Por medio de la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue creado. Pero en todo esto perfectamente estaba el Hijo desde el principio. Estaba el Espíritu Santo desde el principio. Y ahora podemos leer en el Salmo 40, te acompaño a que lo podamos buscar, capítulo 7, 40, versículos 7 y 8. Salmo 40, versículos 7 y 8. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús tenía que cumplir la ley. Jesús tenía que cumplir toda ley, toda justicia. Jesús no solamente tenía que hacer esto para cumplir toda justicia del Señor. Jesús tenía que cumplir toda justicia por los pecados. Jesús tenía que cumplir toda justicia, el justo por los injustos, para que la justicia de Dios, para que Dios quede satisfecho. Pero Él directamente podría haber ido a la cruz, directamente a morir en la cruz. ¿Por qué Jesús tiene que pasar todo esto desde el principio? Porque Jesús lo tenía que hacer así, porque eso al Padre le agradaba también. Porque eso era la voluntad de Dios, hacerlo de esa forma. Era la voluntad de Dios que Él naciera en ese lugar. Era la voluntad de Dios que haya un mensajero allanando el camino, aplanando el camino, arreglándolo para que pueda entrar el Rey de Gloria, como Juan el Bautista preparaba ese camino. Entra ahora Jesús y ahí está. Ya hace su aparición. Ya algo comienza.
Ya comienza una carrera que no se va a detener hasta la cruz. Y en la misma cruz, el hecho más glorioso de toda la historia, en este mundo, en toda la humanidad, por el cual nosotros le debemos, somos deudores de Él, por su vida. Como decía el peregrino cuando llegó a la cruz: Señor, tengo vida por mi muerte, por tu muerte. Tengo vida, Señor, por tu muerte. Me has librado de mis pecados. Y eso era imposible. Y ese es el Señor. Ya acá comienza su carrera. Ya acá Él comienza a estar, ya comienza a principiar su ministerio. Porque es en este mismo lugar, y vamos a ver acá en estos dos versículos 16 y 17, que Él recibe el Espíritu para poder comenzar su ministerio, para ir al desierto a ser tentado. Vaya manera de comenzar el ministerio, enfrentarse con Satanás. Su sumisión completa a la voluntad del Padre. Jesús no tenía pecado, no tenía por qué arrepentirse. Por eso el hecho enfatizado por Juan: venís a mí, Jesús, para ser bautizado. Claro, no tiene pecado. El arrepentimiento, el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecado. Jesús, no te tenés que bautizar. Ya está, sos el Hijo de Dios. Y nosotros vemos acá que Jesús tenía que cumplir todas las justas demandas de Dios. Hermano, Jesús fue circuncidado en el tiempo específico. Jesús pagaba sus diezmos. Jesús asistía a las fiestas anuales. Tenía que cumplir toda justicia. Él tenía que hacerlo de esa manera. ¿No es precioso Jesús? ¿No es precioso nuestro Señor? ¿Por qué a veces solo miramos y es precioso ver el hecho de la cruz? Porque es lo principal. No podemos perder de vista nunca la cruz en nuestro cristianismo, ni la resurrección. Pero ¿por qué no miramos con agrado y con asombro y con adoración estas cosas que a veces las pasamos muy por arriba y encontramos tanta belleza en nuestro Señor? Al leer estos, hermanos, tendríamos que postrarnos en adoración, quebrar tal vez en llanto y: Señor, gracias. Era tan necesario, Jesús, era tan necesario, sí. Él tenía que cumplir toda justicia. Todo lo que estaba prescrito en la ley tenía que ser obedecido. Y el bautismo de Juan era una adición más a las demandas de Dios, y le era necesario a Jesús cumplirlas todas. En Mateo 21, capítulo 21, versículo 25, dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era?, le pregunta a Jesús. Estaban los principales sacerdotes. Ellos ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿De quién era el bautismo de Juan? Y Jesús los confronta. Defínanse. Hermanos, hago un paréntesis. Jesús siempre nos va a llamar a vivir una vida de definición. No podemos ser grises. Entonces la palabra de Dios siempre nos va a decir: definite, ¿qué sos? ¿Sos cristiano, amás al mundo o me amás a mí? ¿Qué sos? Definite, ¿a quién crees? Y Jesús se lo dice a él. No hay una respuesta. Jesús le dice: tampoco yo tengo una respuesta para ustedes. Pero el bautismo, ese bautismo que Juan tenía que hacer, fue mandado por Dios. Fue mandado por Dios. Y él tenía que cumplir toda justicia de Dios. Por eso él se bautiza. Y esto es tan glorioso que también en este bautismo que él hace, en el cual se va a sumergir, prefigura su muerte y resurrección.
¿Qué es una prefigura? Es lo que va a pasar, lo que va a suceder. De la misma forma Jesús va a ser muerto, va a ser sepultado y va a resucitar. Y con el bautismo Jesús está prefigurando eso a lo cual Él había sido llamado. Y prefigura también el significado de nuestro bautismo. Y marca también su primera identificación pública con aquellos cuyos pecados Él habría de llevar. Entonces, Él tenía que cumplir toda justicia. La palabra justicia en griego y en hebreo es todo lo que es justo. Es todo lo que es justo, lo que se conforma al carácter de Dios. Esa es esa justicia. Cuando Jesús dice que se cumpla toda justicia, es hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Porque todo esto que yo tengo que hacer, esta justicia, está conformada a la obra y al carácter de Dios. Le está diciendo eso. Está resumida esa palabra, justicia, en ese significado. Y Cristo vino a cumplir toda justicia y la obra de salvación era cumplir también esa justicia del Señor. Versículo 16, vamos más rápidamente. Y Jesús, después que fue bautizado, Juan lo deja, ¿no? No quiero dejarlo pasar. Juan lo dejó. Jesús le dijo, deja que se cumpla toda justicia. No se puso a explicarle. No hay tiempo. Entonces Juan lo deja, porque sabía que el Señor había venido a eso. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Y acá no tenemos que caer en la adoración a un animal, a una paloma, o a un animal. El león de la tribu de Judá. Tengo un león. Me hago una remera de león. Pongo cuadros de leones por todos lados. Llamen a los cristianos que fueron muertos por los leones. Invítenlo a su casa y que vea un cuadro de un león. ¿Cómo se va a sentir? No es un animal. Son imágenes que nos quieren mostrar algo, que quiere explicar. El Espíritu Santo descendió como paloma. No tengo que orar que descienda una paloma. No tengo que estar orando para que una paloma blanca descienda, ni hacerle canciones a la paloma. Hermanos, es idolatría a algo. Porque acá lo que está mostrando es Cristo. No es Juan, no es el agua, no es el río, no es el desierto, no es la paloma. Acá se tiene que ver Cristo. Él es todo. Por eso nosotros tenemos que leer ahí bien el texto. Dice, como paloma. No dice, ¡hey, miren esa paloma! ¡Ay, está bajando una paloma! Los evangelios lo ponen de esta forma. Lo que los vieron y fueron testigos es como paloma, para estar mostrando que fue algo como una paloma. Imagínense la mente de ellos como paloma. ¿Cómo desciende una paloma? Por eso no dice que el Espíritu Santo descendió como toro. No cayó, porque el toro es un animal rudo, fuerte, arrasa. Por eso siempre está manifestado como paloma. Suave, un descenso sobre él, que se pueda ver, que sea pacífico, que sea armonioso. Pero es el Espíritu, es eso que a él lo va a acompañar en todo su ministerio. Es ese Espíritu reposando sobre él, y no pone el énfasis en ese animal creado, sino más bien en la confirmación de lo que está sucediendo. ¡Ey! ¿Qué pasa? Acá pasa algo raro. No es la paloma, no es qué está pasando acá. Está sucediendo algo que no es común, no lo vemos. Y entonces desciende y ahí vemos el Espíritu que desciende sobre él. Y entonces nosotros podemos ver que el Señor, esto es inmediatamente, hermanos. Esto es automáticamente, es el Señor
Esta imagen que está acá separada es para que comprendamos cómo sucedió todo y por qué hay que prestarle atención. Pero los hechos fueron muy rápidos. Es Jesús descendiendo y automáticamente descendiendo el Espíritu y automáticamente el Padre hablando. Todo junto, pero bien comprensible. Como diría Martín Lutero, acá está Cristo, acá hay un púlpito y acá hay un mensaje en este texto. Subió luego del agua. Y es interesante este término porque la palabra luego es inmediatamente. Por eso es rápido. Esto es rápido. Subió luego del agua y este hecho conecta con este suceso de que dice, y he aquí, versículo 16, la parte del medio, los cielos fueron abiertos y el descenso del Espíritu. Y acá presenta armoniosamente la Trinidad. Armoniosamente Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Los tres no están separados. No puedo decir, no, pero el Padre habla por un lado y más lejos tenemos al Hijo y más lejos a su Espíritu. Es todo junto. Y está acá la Trinidad. Está la Trinidad. En Marcos capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Fíjese, ahí dice también como paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí están, lo mismo, los tres obrando de la misma manera, los tres, igual, de la misma manera. Y esto es como el Señor se presenta, Él es así. Se presenta en este texto, pero se presenta en Génesis, de la misma manera. Juan lo describe al verbo desde el principio. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, hermanos, miren esta figura. Dios desde el principio dice, crea al hombre, lo hace vivir en armonía, sopla aliento de vida, fructificaos, multiplicaos, sojuzgad la tierra, no coman de este fruto, no desobedezcan para que vivan. Dios lo hace por medio de su palabra, los tres obrando desde la creación por medio de su palabra. El hombre peca, cae, es quebrada esa relación. Dios está lejano ahora. Dios ahora tiene que comenzar a hablar acerca del plan eterno de los siglos, de lo que Él va a hacer, que va a enviar un Salvador. Pero ahora ya el pueblo depende de un sacerdote, depende de un profeta. Ya Dios está lejano. El pecado arruinó la comunión del hombre con Dios. Y estaban los tres, lo habían creado. Ahora se separa. Pero ahora el antiguo pacto. Y ahora Jesús yendo al Jordán. Y ahora siendo bautizado. Y ahora el Espíritu descendiendo como en la creación. Y ahora el Padre hablando como en la creación. Y ahora los cielos se abren. Y ahora otra vez tenemos la esperanza. Oh Dios, podemos tener comunión contigo. Ahora Cristo nos abre el camino al Padre. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Y acá, bendito Señor, lo está haciendo. Lo que se quebró en el principio, lo que se quebró, ahora comienza a ser restituido. Ahora comienza a restituirse. Ahora comienza a... Ya está el plan, ya está la obra. Ya el Señor está poniendo
reconciliación de todo hombre con Dios. Todo aquel que quiera y quiera beber de ese agua, tiene que ir y beber. Ahora está abierta esa fuente de la vida eterna. Pero acá ya está comenzando. Jesús es bautizado, sube del agua, se abren los cielos, el Espíritu de Dios que desciende como paloma, viene sobre él, y acá está el primer testigo, el Padre. El primer testigo, el Padre, diciendo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, ya el plan divino ya está en funcionamiento, ya está en marcha. Ya está en marcha, ya el camino, ya el Rey comenzó a caminar. Ya el Rey entró en escena. Ya el Rey comenzó a caminar, empezó a andar. Y ahí está, y ahí ahora se hace presente. Ahora ya Él es ungido, pero no como se ungía a los reyes antes. ¿Querés llevarlo atrás? Están los nenes todavía. Sí. Ya están los reyes. Los reyes eran ungidos ¿con qué? Con aceite. Eran ungidos con algo momentáneo, pasajero. Ahora no, Jesús, nuestro Rey, es ungido por el Señor. Y acá está, este es mi ungido. Dice el Señor, este es mi ungido. Salmo capítulo 2, versículo 7. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dice el profeta Isaías. ¿Cuánto? 700 años atrás, Isaías decía lo mismo que el Padre dice, en quien tengo complacencia o contentamiento. Lo mismo acá Isaías dice, Dios está diciendo de su Hijo, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Gloria a Dios, todo eso ya está haciendo. Lo estamos viendo, lo estamos viendo. Hermanos, no sé, a veces quedamos tan cortos en las emociones. ¿Qué debe haber pensado Juan? ¿Se le debe haber cruzado este texto de Isaías? Acá el ungido, acá el Rey en el cual el Espíritu de Dios reposa. Acá Él es Él en el cual el Padre tiene contentamiento, porque Él va a cumplir toda justicia y Él va a traer justicia a las naciones. Una manifestación preciosa de las tres personas de la Trinidad. El Padre confirmando al Hijo como mediador, el único. El Hijo que solemnemente se encarga de la obra, y el Espíritu Santo que desciende sobre Él para ser comunicado al pueblo por su intermedio. Hermanos, para concluir este texto, y ya luego estar viendo cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, no ahora, obviamente. ¿Cómo vamos a responder nosotros a este Rey que se hizo siervo? ¿Cómo vamos a responder? ¿Todavía queda algo de orgullo en nosotros al llegar a Mateo capítulo 3? Hermanos, si todavía queda orgullo en nosotros al llegar a este texto, les quiero avisar que cuando lleguemos a Mateo 5, tenemos que estar destrozados, nuestro orgullo. Ya con esto, si miramos a Jesús, desde su nacimiento hasta que ahora, 30 años esperando, humildemente se somete a sus padres, trabaja con sus padres, obedece a su madre, siendo Jesús el Hijo de Dios. Ahora Él hace lo mismo que hacen todos, se bautiza, tiene que cumplir toda justicia. Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. Nosotros tenemos que tener ese espíritu que Él tuvo. En definitiva, hermanos, tenemos que tener a Jesús. Si no
no tengo a Jesús, no tengo nada. Puedo decir que tengo a Jesús. Puedo llevar una remera que dice Jesús en el Señor. Puedo decirle a otros. Pero esto pasa por una condición interna, una condición en la cual Dios trabaja internamente en mi vida para que yo me parezca a Él. No solo en su obra, sino en su vida, en su caminar, en sus actitudes, en sus gestos, en su respuesta, en su devoción, en su oración, en su desvelo, en sus lágrimas, en su sudor, en su hambre, en su sueño, en su preocupación, en su victoria, en su muerte y en su resurrección. Tenemos que ser semejantes a Cristo. ¿Cuánto trabajo tenemos por hacer, hermanos? ¿Cuánto miro mi vida y Jesús tiene que obrar tanto y tanto trabajo tiene que hacer su Espíritu en mí? Pero hermanos, me he propuesto ser semejante a Cristo. Me he propuesto ser semejante a Cristo. ¿Nos podemos proponer hoy ser semejantes a Cristo? ¿Podemos salir de este lugar? ¿Podemos hoy tomar el compromiso de ser semejantes a Cristo? ¿Verdaderamente? Ya dejar de jugar, como decíamos hoy, a ser soldaditos y saber que estamos en guerra. Dejar de decir que somos cristianos y verdaderamente ser cristianos, mostrarle al mundo podrido que nosotros tenemos la palabra del Señor y es lo que el mundo necesita, porque este mundo se pudre y se descompone y lo único que lo puede preservar es la sal de Cristo, la sal del Evangelio y la luz de su palabra, es lo único. Seamos sal, seamos luz, tenemos que mostrar a Cristo, mostrar a Cristo. Los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, tendríamos que tener este ejemplo en mente siempre, lo que hizo el Señor Jesús, humillándose, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mirar las ordenanzas, como decíamos el domingo pasado, como el bautismo. Obedecer humildemente, diligentemente, que todos lo vean, poner un ejemplo para que todos lo vean. La vida del creyente en el propósito de Dios, Romanos 8:29. El que sea conformada a la imagen. ¿De qué estamos hablando? Del que habla la Biblia todo el tiempo. Desde Génesis a Apocalipsis hablan de Jesús. Entonces, la vida del creyente en el propósito de Dios es que sea conformada a la imagen de Jesús, como dice Romanos 8:29. Y solo es posible en el poder del Espíritu que reproduce el carácter de Cristo en el cristiano. Gálatas. Para finalizar, capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. A veces leo este texto, hermano, y me da vergüenza, porque veo actitudes mías y veo al Padre casi como retándome, pero a su vez con tanto amor, porque me lo dice para que yo crezca en la gracia, para que crezca en la gracia del Señor. Tengamos el fruto del Espíritu, que podamos reflejar, y todo esto, hermano, es lo que tuvo Cristo. El fruto del Espíritu es todo lo que era Cristo. En cada palabra ahí está Cristo, y podemos encontrar un ejemplo claro. Tengamos estos hechos de Mateo
cuando veamos el Evangelio que estamos viendo de Mateo, este hecho del bautismo, tengámoslo como sublime, no como algo que pasó y que sucedió y que yo me tengo que bautizar y que ya está. Algo pasó en ese lugar, algo sobrenatural pasó en ese lugar. Tengámoslo como sublime. Y como dijo Martín Lutero, acá hay 3 cosas sublimes. El predicador más sublime que habla ahí, Dios. El púlpito más sublime, donde es apoyada toda la palabra, los cielos. Y el sermón más sublime es: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia o contentamiento. Precioso Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, porque al sumergirnos en tu palabra, Señor, no podemos hacer nada. Quedamos desarmados, Señor, desarmados de argumentos, desarmados tal vez de pensamientos, que si encontráramos, quisiéramos buscarle una lógica a todo esto, nos llevaría a mirarte a ti, Jesús, mirar tu obra, mirar la cruz, mirar que fuiste el justo. Y Señor, que tenías que hacer todo eso para que se cumpla toda justicia y para reconciliarnos nuevamente con el Padre. Gracias, Jesús. Gracias por tu bautismo. Gracias. Gracias, Dios, por testificar de tu Hijo de esa manera, audiblemente. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo que reposó, Señor, reposa sobre este ungido y reposa sobre todos aquellos que creen en ti, Señor, y que te han abrazado como Salvador, como Señor. Te rogamos, Padre, te ruego que aún más entre mis hermanos hoy nazca una pasión por ti, Señor, por ser mejores hijos tuyos, Señor, por estar más decididos a seguirte. Señor, te ruego que, Señor, hables a sus vidas por medio de tu palabra. Y, Señor, para aquellos que, Señor, todavía no sienten nada, o que tal vez aún en medio de este mensaje están temblando o están siendo movidas sus conciencias, te ruego, Padre, que tú confirmes tu obra de salvación en ellos, que tu obra de salvación, y que nos ayudes a correr esta carrera, Señor, pacientemente, armados de tu palabra, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, mi Dios. Ayúdanos ahora al hablar entre nosotros, al compartir este tiempo de comunión y al ir a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.